El lenguaje del alma, las comunicaciones cuando son del alma. Bueno, todo cuanto existe tiene que ver con la comunicación, porque las cosas se comunican entre sí. Los átomos, las células, las moléculas, los electrones, los protones, las células hablan. ¿Sabías que las células hablan? Obviamente no las vas a escuchar con tu código de lectura intelectual. Pues están hablando entre sí, se están comunicando, están emitiendo vibraciones, fotones, cuantos de luz, radiación electromagnética. Y esto es una maravilla porque cuando una célula no se puede comunicar, cuando una célula se separa y se hace autónoma, pues se forma un quiste o se forma un tumor. Es decir, que se degenera porque se desconecta. La comunicación es una estrategia de conexión y la conexión o la conectividad es una estrategia de toda la evolución. Es el lenguaje de la evolución. Ese lenguaje a nivel humano asume otra dimensión porque las comunicaciones en un plano primitivo son comunicaciones a nivel físico, a nivel electromagnético, son interacciones entre fuerzas gravitacionales, fuerzas nucleares, fuerzas que podemos llamar débiles o más fuertes, en fin, son fuerzas que son las estrategias de unión o de comunicación, es el lenguaje del mundo, el lenguaje de la física. Pero sobre ese sustrato, el lenguaje de la física, nos vamos elevando a un lenguaje que es el de la sensibilidad, sensibilidad que comienza como sensibilidad a la luz, por ejemplo, en la fotosíntesis, pero sensibilidad que es tu sensibilidad. Tú sientes, pero cuando tú sientes estás registrando el efecto de algo que llega a ti, te estás comunicando. Lo que tal vez no sabíamos o no sabías es que cuando tú te comunicas y recibes información, automáticamente emites una respuesta, aunque no te des cuenta. Es decir, que a un estímulo le sigue un eco. Y cuando el estímulo genera un eco y los ecos son otros ecos, se establece un sistema de resonancia o un sistema de comunicación autoentretenida. Entre nosotros hay una permanente comunicación, no solo ya a nivel físico, sino en el plano emocional. Claro, tú te comunicas emocionalmente, tú me puedes decir, aunque no me lo digas con ninguna palabra, que estás triste o que estás deprimida o que estás iracunda y lo estás manifestando, aunque te reprimieras, aunque estuvieras totalmente inmóvil, lo estás manifestando con tu campo de energía, con tu campo emocional. No solo con tu campo de energía y tu campo emocional, sino que lo estás registrando internamente con tus moléculas, con neuropéptidos, con patrones de inteligencia química que se mueven dentro de ti. Y a través de esos patrones de inteligencia química lo estás registrando a nivel de las membranas celulares. Y desde las membranas celulares estás registrando esa comunicación, esa vibración hasta el corazón de tu célula, hasta el núcleo de tus células. Y en el núcleo de tus células se están seleccionando los genes que dan una respuesta a ese estado anímico, a esa forma de comunicación. Y esos genes que dan la respuesta establecen todo un equilibrio fisiológico. Va a haber más o menos noradrenalina, va a haber más o menos cortisol, se va a incrementar el tono de la suprarrenal o del hipotálamo, se va a activar el simpático, el parasimpático, va a cambiar el peristaltismo, el ritmo cardíaco. Es decir, que ocurren muchísimas cosas. Y miren que estamos hablando no de las palabras. Estamos hablando desde la quietud aparente, desde el silencio, cómo el lenguaje emocional está
incidiendo internamente, pero desde el interior se está proyectando, está evocando una respuesta que se manifiesta en todo tu campo electromagnético, tu campo bioplásmico, en tu aura, que se manifiesta también en tu vibración emocional, que tiene un alcance mucho más penetrante que el campo de energía y que se manifiesta en el grado relativo de orden o de desorden de tus pensamientos. Quiere decir que cada forma de comunicación establece o es establecida por un lenguaje, y ese lenguaje no solo es la sintaxis, ese lenguaje representa no el ordenamiento de las palabras, sino el significado de las palabras. Significado que está en relación con lo que dices, primero. Segundo, bien importante, con lo que no dices. Eso también está contenido en la vibración de tus palabras. En tercer lugar, está representado no solo en aquello que emites, sino que simultáneamente estás recibiendo. Ese lenguaje está representado no solo en aquello que dices, sino en aquello que tú escuchas. Porque para hablar, y eso es una realidad neurofisiológica, nos tenemos que escuchar. Por eso hablamos de ecos. Es decir, yo tengo que escuchar el retorno. Si yo no tengo retorno, me pierdo. Yo tengo que retroalimentarme con mi propio sonido. Digamos que yo hablo, pero antes de emitir la palabra, el oído ya está interviniendo, está procesando el sonido. Y para que yo pueda hablar, tengo que escuchar. Aquí viene entonces algo bien importante, y es que escuchar es la fase fundamental de la comunicación. Escucharte es esencial para que tu comunicación tenga sentido, para que sea auténtica, para que venga de ti, para que no sea simplemente una memoria del intelecto, para que no sea simplemente una vibración de la garganta, para que en ese escuchar haya una resonancia contigo y sea tu propio corazón el que intervenga en la generación de la palabra, que está llena de sentimiento, está llena de vibración, para que en la palabra resuene no solo tu corazón, sino tu cabeza, no solo tu amor, sino tu intelecto, para que tu palabra sea la onda portadora de tus emociones, de tu actitud, de tu coherencia, de tu experiencia, no solo de tu memoria y de tus conocimientos. Así que tenemos esto que es clave. Escúchate. Para hablar, escúchate. Pero escuchar no solo es registrar el sonido. Piensa, pero escucha tus pensamientos. Observa tus pensamientos. Retroaliméntate. Reflexiona para que tu pensamiento tenga la profundidad de la escucha humana. Mira, sí, pero para ver tienes que ir más allá de mirar. Tienes que reconocer aquello que miras en tu interior. Entonces tus ojos se vuelven un instrumento maravilloso de comunicación, que es lo que son. ¿Cuántas cosas decimos con los ojos sin una sola palabra? Escucha tu cuerpo. ¿Qué te quiere decir tu cuerpo? Hay un lenguaje corporal total. En la comunicación, el lenguaje corporal tiene una importancia mucho mayor que las palabras que tú estás diciendo. También entre la palabra y el lenguaje corporal y el movimiento hay algo que es una vibración sutil, es una música, es el cómo me lo dices, es la música del lenguaje.
No importa lo que me digas, el significado de aquello que me dices, el significado profundo y real, está en relación con tu música, pero tu música está relacionada no solo con tus pensamientos, sino muy especialmente con tus sentimientos. Así que cuando tú te comunicas o lo haces de una manera total o ese lenguaje va a ser distorsionado, que hable tu cuerpo, que hablen tus emociones, que hablen tus pensamientos, pero que no sean lenguajes diferentes, que estén totalmente integrados para que haya coherencia, para que haya integridad, para que aquello que dices tenga sentido. Y ese sentido profundo lo da quien en ti puede percibir el significado de aquello que dices. Y cuando aquello que dices no solo es lo que tú quieres decir, sino que es una respuesta a la escucha del otro. Y cuando tú escuchas desde adentro, cuando tú escuchas desde el ser, cuando puedes escuchar desde el alma, entonces aquello que dices va a responder a la necesidad del otro. Y si hay una respuesta a la necesidad, hay una comunicación del ser desde el centro de corazón, hay una comunicación del alma. Bueno, nos podemos preguntar, ¿cómo es el lenguaje del alma? ¿Y cómo son las comunicaciones cuando son del alma? Primero, no hay ningún esfuerzo. Son presentes, son profundas, son espontáneas, son fluidas, son inspiradas, no son calculadas, no son preparadas, porque la preparación es la vida misma, tu experiencia. Y el alma habla a través de esa experiencia del ser que eres en el instrumento de tu cuerpo. Y cuando así el alma se expresa, hay fluidez y no hay resistencia. Hay plena presencia porque, y esto es lo más importante, hay coherencia. Tu cuerpo y tu lenguaje corporal no está separado de tus sentimientos, de tus emociones. Tus emociones no están separadas de tu mente. Tus pensamientos no están separados del mundo de tus ideas. Hay plena comunicación. Cuando hay plena comunicación al interior, hay elocuencia, genuina elocuencia hacia el exterior. Es decir, que tus palabras, como tienen significado y responden a la necesidad, van a generar un impacto transformador y un impacto real. Pero ese impacto real viene de que tú dejas pasar la luz del alma, la inspiración del alma, el silencio del alma, la voz del silencio, su vibración y su vibración que habita en tu corazón como en tu cabeza, que habita en tu cuerpo como en tus emociones, en tus pensamientos, corresponde a la idea del alma, al mundo de los arquetipos, al mundo superior. Así que esa idea revestida de intelecto, y ese intelecto activado por la imaginación, por tu emoción, por tu campo emocional, por tu corazón, va a ser la esencia de la vibración que habite en tu voz, que imitan tus cuerdas vocales, pero esa vibración va a ser como la onda portadora de tus sentimientos, de tus pensamientos, de la claridad que viene del alma, de tu capacidad de escuchar, pero también de una cosa muy importante.
tu capacidad de experimentar la unidad, la cordialidad, la apertura hacia el otro, de tal manera que quien te está escuchando es alguien al que tú escuchas y entonces se forma un campo de resonancia, es la escucha humana, ese es un campo de abundancia en el sentido en el que nosotros ascendemos a un nuevo nivel de la conciencia porque nos intertransformamos a través de la comunicación. Y en esa comunicación, cuando hay coherencia, comprendemos una cosa muy especial. Y es que yo emito el sonido y tú vibras, no puedes no vibrar, ¿sí? Vibran tus células, vibran tus moléculas, no solo vibra la cadena de los huesecillos en el oído, no solo el oído interno, no solo la música que se transfiere a tus neuronas, sino que es todo tu cuerpo como un instrumento, el que vibra con el arco. Si tú fueras un violín, con el arco de mi lenguaje, yo estoy tocando tu instrumento y estoy suscitando los sonidos, las armónicas, las resonancias que responden a tu propio programa, que responden a tu necesidad, a tu música. Estoy evocando allí al músico que va a utilizar tu instrumento desde mi propio músico y desde mi música, como dos pianos que tocan una nota y se ponen, a pesar de que estén en resonancia, al poner una nota en el uno va a resonar la misma tecla en el otro. De la misma manera entramos en resonancia y en esa resonancia construimos lo que es realmente el lenguaje humano. Coherencia, resonancia, ecos de ecos, retroalimentación, escucha, todo esto está relacionado con el lenguaje del alma. Y ahora viene un segundo aspecto. Ese lenguaje, cuando es del alma, no se refiere a cosas externas, porque en la comunicación del alma tú no estás afuera, tú estás dentro de mí, tú haces parte de mí. Yo siento que realmente eres mi amigo, que eres mi hermano en el sentido real de la palabra, en el sentido de la fraternidad, en el sentido de la resonancia de aquel que reconoce que tiene el mismo origen tuyo, que somos hijos de un solo Padre. Cuando así la comunicación está contenida interiormente y formamos un espacio armónico, experimentamos en esa resonancia y en esa comunicación experimentamos el contento. Claro, tú estás allá, yo estoy aquí, pero estamos en nosotros. Formamos yo que estoy contento, que estoy dentro de mí, que estoy dando a través de mi lenguaje aquello que puedo dar espontáneamente, lo mejor de mí con fluidez. Tú que estás escuchando, que no te estás resistiendo, que estás entrando en resonancia, entre los dos formamos un campo de comunicación armónica. Y en ese campo de comunicación armónica, tú vas más allá de ti, yo voy más allá de mí, formamos más allá de nuestras fronteras el campo del nosotros y creamos ese territorio fantástico, que es el territorio del nosotros. El yo se disuelve en el tú en el yo, la tierra se disuelve en el agua y así germinamos y florecemos y ascendemos a un estado de comunicación que nos eleva a los dos, que hace que podamos aumentar nuestras respectivas frecuencias y que conformemos esa tierra mágica del nosotros. En esa tierra mágica del nosotros, ¿qué experimentamos? Un sentimiento de apertura. Nos relajamos, no nos resistimos, nos aceptamos con nuestras sombras y con nuestras luces, nos reconocemos, experimentamos entre los dos confianza, nos afianzamos en el otro y al experimentar confianza fluye sin obstáculo el lenguaje del alma, nuestra comunicación.
Y cuando eso sucede, qué maravilla, amabilidad, amistad, alegría, regocijo. Se produce un encuentro, una síntesis. Te reconozco porque me retroalimento de tu palabra o de tu escucha y hemos ascendido a algo que nos permite ser mucho más que un yo separado, ser un nosotros lleno de sentido. Y claro, escuchamos la música, es como en una coral, no, ya no es mi canto con tu canto, y esos cantos unidos forman esa coral, son las distintas voces, los distintos tonos que se van formando armónicos y vamos creando armonía, melodía, sinfonía, y nos envolvemos en esa música, la música del contento, estamos en nosotros y experimentamos un profundo sentimiento de alegría. Yo me alegro cuando te hablo y tú abres tu corazón y no te resistes y tú escuchas y tú resuenas. Yo me alegro mucho cuando tú me prestas tu instrumento para que vibre mi música en ti. Cuando yo te presto mi instrumento para que vibre tu música en mí. Cuando así formamos esta parte de la orquesta de la vida que pueda ascender hasta recrearse en la danza con alegría. Y entonces en el lenguaje, esto lo podemos constatar científicamente, lo que ocurre es que danzamos. Y no solo ocurre que danzamos, sino que nos sentimos. El lenguaje nos toca, literalmente nos toca. Y nos lleva a otras formas de comunicación que abarcan todas las esferas de nuestra conciencia, no solo mueven nuestra mente, nuestras emociones, nuestro cuerpo, nuestra danza, sino que nos lleva a cierto tipo de manifestaciones en la comunicación que tienen una connotación cultural determinada. Cuando nosotros hacemos una filmación de dos personas que están hablando y que intercambian, ocurre algo muy bonito. Si yo hablo y me muevo hacia adelante, no puedo no moverme hacia adelante. ¿Sí? Porque si me fuera hacia atrás no te podría hablar, me estoy alejando. El lenguaje nos acerca, nos aproxima, nos pone en resonancia, nos intercomunica, ¿sí? Pero cuando yo te estoy hablando y voy hacia adelante, tú vas hacia atrás. Ahora, yo escucho y tú vienes hacia adelante un poco y yo me voy hacia atrás. Y así, si lo grabamos el tiempo y lo aceleramos, hay una cosa extraordinaria que aparece. Es una verdadera danza. La magia del sonido es música que forzosamente lleva a los cuerpos a regocijarse en una danza. Pero si nosotros vamos a esa danza y al acercamiento, produce distintos efectos en distintas culturas. Por ejemplo, nos vamos a Inglaterra y la gente habla, pero cuando habla se toca mucho menos. No habla tanto del corazón, sino que habla más desde ese código de lectura anglosajón de la comunicación. Y hay un predominio de la cabeza, del intelecto. Entonces el cuerpo, el contacto no aparece tanto. Digamos que ellos pueden entrar en contacto cuando hablan después del saludo y pueden entrar en contacto muy pocas veces, a veces no entran en contacto. Pero si nosotros nos vamos a España, pues la gente cuando está hablando en España frecuentemente hace gestos, se toca, intercambia, es decir, que ya no solo hay un contacto mental y emocional, sino un contacto físico. Si nosotros nos vamos a Italia, digamos, si nos vamos yendo hacia el sur, más hacia un mundo latino, más latino, empezamos a encontrar que los contactos son más frecuentes.
Si nos venimos a Colombia o América Latina, encontramos que son aún mucho más frecuentes. Entonces, miremos cómo la palabra se manifiesta en la música establece una danza y esa danza mueve nuestro cuerpo y va generando también lo que llamamos un lenguaje corporal. Dos cosas. Primero, no resistirse, coherencia, transparencia, dejar pasar, alinear mi campo físico, mi campo emocional, mi campo mental, hablar desde el interior, desde mi integridad. En segundo lugar, alegría, contento, la danza, la amistad, la amabilidad, el sentimiento de ascender al territorio del nosotros, y esto es bien especial. No solo hablamos, sino que cuando hablamos, cuando conversamos, cuando entramos en esa relación de reciprocidad con el otro desde el centro, vamos encendiendo nuestro corazón, vamos encendiendo la pasión. Es decir, el lenguaje ya no es una información. El lenguaje puede incluir una transformación interior, una alquimia de encender el fuego. No solo me hablas, sino que me mueves. Ya no me mueves afuera, sino que me mueves adentro. Al moverme adentro me conmueves. Al conmoverme me inspiras hacia un movimiento transformador, y en ese movimiento transformador experimentamos la pasión. Esa pasión es la capacidad de disfrutar cuando el lenguaje, el del alma, establece un cauce para una causa, la causa del amor. Entonces, en nuestra comunicación, las comunicaciones del alma, hay un fuego que enciende el corazón. Y ese fuego es el fuego del amor, pero el amor sin condiciones. El amor del momento, el amor de la danza, el amor de la alegría, el amor que se disfruta, el amor que no tiene condicionantes por esto, por lo otro, sino porque sí, el amor del presente, de la presencia, el amor de la total fluidez, del total abandono al ser que somos, y en ese amor nosotros encontramos un infinito placer, un placer que no produce dependencia, es un placer que nos libera. Es el placer de ser, pero no ser separados, ser con el otro, porque resonamos con él, porque dialogamos con él. Es decir, porque el logos, el propósito, el sentido de la vida encendido por el alma en mi corazón pasa a través de ti. Y allí el lenguaje adquiere una nueva profundidad. El lenguaje no son vibraciones, no solo son palabras, sino que hay una profunda semántica, hay un profundo significado. Empezamos a comprender más allá del lenguaje el silencio, más allá del lenguaje como vibración, el secreto del ritmo del lenguaje, que es la pausa. En esa pausa empezamos a experimentar la paz del alma. En esa pausa resonamos, reflexionamos al interior, y el lenguaje nos fecunda, despertando nuestra conciencia a la profundidad de significados nuevos. En ese lenguaje nos descubrimos. Tú me hablas, pero tú me revelas al mismo tiempo. Tú me descubres al mismo tiempo. Me descubres no desde ti, sino que me descubres ante mí mismo. Descubres mi esencia, descubres mis talentos, descubres mi potencial, despiertas lo mejor de mí.
Despiertas a un mundo lleno de sentido, un mundo lleno de significado. Me das valor a través de la palabra, aquella que responde con amor a mi necesidad. Y entonces accedemos al mundo de lo significativo, el mundo del alma, el mundo de la cualidad más allá de la apariencia, el mundo de los significados. Y allí el encuentro no ocurre afuera, el encuentro ocurre adentro, pero no solo adentro, sino arriba. Y no solo arriba, sino que el encuentro es maravilloso porque me lleva a la trascendencia, me lleva a ir más allá de mi propia esencia, a proyectar esa esencia a un proyecto de vida, a un proyecto espiritual que le da sentido a la vida. Y por eso, más allá de la pasión, entramos en la profundidad de un mundo profundamente inspirador. Y en el lenguaje nacemos a la espontaneidad y la belleza de la inspiración. Reconocemos que más allá del intelecto está el mundo de la intuición. Y empezamos a intuirnos cuando hablamos. Yo te revelo, tú me revelas, nos revelamos y al revelarnos descubrimos nuestra esencia. Entonces nos comunicamos desde adentro. Generamos una fusión nuclear. Nos comunicamos desde el centro, de corazón a corazón. Y descubrimos, como en esos bellos rituales de comunicación, en el saludo, en esas tradiciones orientales, descubrimos esa forma de comunicación que involucra la mirada, yo te miro, la sonrisa, yo te sonrío de corazón, me inclino ante ti y saludo al Dios que vive en ti, que es el mismo Dios que vive en mí. Y en ese saludo reconocemos que el alma habita en nosotros, que el alma es una chispa de Dios y en esa chispa de Dios el lenguaje revela la maestría que nos espera al interior, la luz que nos espera en nosotros. La intuición, la inspiración que nos eleva y que le da sentido a la vida. En resumen, cuando la comunicación es una comunicación del alma, es espontánea, es coherente, es transparente, es amable, es amistosa. Hay el contento de ascender a un nosotros, enciende el fuego del amor al interior, nos ilumina, llena la vida de sentido y de propósito y nos lleva ya no a separarnos, sino a unirnos en ese nosotros que nos hace hermanos en el alma, porque somos hijos del mismo Dios, porque somos hijos del Verbo, del mismo Padre que se ha encarnado en nosotros. Es el misterio de la palabra, el Verbo que se encarna. La vida florece cuando aprendemos a escuchar no solo las palabras, sino también el silencio que las sostiene, la mirada que nos encuentra, la presencia que nos une. La comunicación comienza dentro de nosotros, en el diálogo interno con el propio corazón, donde tejemos las relaciones con los demás. Desde hace 20 años, el Festival Contigo de la Fundación Ananta nos recuerda que este camino es compartido. En el 2025 celebramos la comunicación como puente de humanidad, un tejido de voces y silencios, donde lo especial no es hablar más, sino encontrarnos mejor.